Annyeonghaseyo, hola, ¿cómo están? Hoy les voy a estar enseñando sobre la desinencia conectora ko. Primeramente, desinencia conectora ko tiene dos usos diferentes. Primeramente, para enumerarse más de dos acciones, hechos o estados en una sola oración. Y el otro punto sería para expresar el orden de más de dos acciones o estados consecutivos. Aquí vemos conjugación de desinencia conectora ko. Se agrega a cualquier tipo de raíz de verbo o adjetivo. Aquí, 사다, que significa comprar, para agregarle la ko, el ko, ¿verdad? Eliminamos la ta y le agregamos el ko que queda 사고. 먹다, de comer, eliminamos la ta, agregamos el ko, queda 먹고. 듣다, de escuchar, le eliminamos la ta. Si queremos agregarle el ko, queda 듣고. 크다, de ser grande, eliminamos la ta y queda 크고. 더럽다, ser sucio, eliminamos la ta, queda 더럽고. 공부하다, de estudiar, eliminamos la ta, queda 공부하고. Los usos de la desinencia conectora ko, que sirven para enumerar acciones, hechos o estados. Se usa la desinencia conectora ko para enumerarse más de dos acciones, hechos o estados en una oración. 그리고 es una conjunción para unir palabras, frases y oraciones. ¿Qué significa y? 이것은 딸기예요. 그리고 그것은 수박이에요. ¿Qué significa? Estas son frutillas y esas son sandías. 이것은 딸기이고 그것은 수박이에요. Estas son frutillas y esas son sandías. 이 신발은 싸요. 그리고 편해요. Estos zapatos son baratos y son cómodos. 이 신발은 싸고 편해요. Estos zapatos son baratos y cómodos. 아나는 책을 읽어요. 그리고 Juan은 자요. Significa Ana lee un libro y Juan duerme. 아나는 책을 읽고 Juan은 자요. Ana lee un libro y Juan duerme. ¿Qué es lo que pasa en esta parte? Cuando utilizamos la conjunción 그리고, estamos uniendo oraciones. Como ven, terminó aquí la primera oración. Y luego, con esta conjunción, que es y, unimos a la otra oración, ¿sí? Aquí vemos, estos zapatos son baratos. Terminó aquí una oración y luego con el 그리고, con el y, junto la oración, como pueden ver en esta parte. Bueno, y cuando utilizamos el ko, sería para enumerarse más de dos acciones en una sola oración. Se usa la desinencia conectora ko en los primeros predicados. Estamos en esta parte, estuvimos viendo, por ejemplo, en esta oración, 아나는 책을 읽고 Juan은 자요. Nosotros estamos diciendo que Ana lee un libro, que es un verbo de acción, ¿sí? Al primer predicado le agregamos el ko y luego decimos que Juan duerme. Estamos uniendo dos acciones, ¿verdad? Y también, como le estuve diciendo, al adjetivo también se agrega el ko. Por eso, en esta parte que estamos hablando de que estos zapatos son baratos, para unir el adjetivo de que es barato y cómodos, agregamos
el ko al primer predicado. Para expresar el orden de acciones, también se usa la desinencia conectora ko para expresar el orden de más de dos acciones en una sola oración. Las acciones no tienen relación, simplemente expresa el orden secuencial. En este uso, la traducción en español se corresponde a después de o y luego. Viene el primer verbo más el ko y luego el último verbo. Por ejemplo, 나는 옷을 입고 아침을 먹어요. ¿Qué significa yo me visto y luego desayuno? O también puedo decir yo desayuno después de vestirme. Que 옷을 입다 significa vestirse y 아침을 먹다 que significa desayunar. Entonces, este ko que colocamos al primer verbo, ¿verdad? Solamente está expresando el orden secuencial de esta oración. Aquí vemos más. 한국에서는 신발을 벗고 집에 들어가요. ¿Qué significa? En Corea se quitan los zapatos y luego entra en casa. O también podemos decir, en Corea entra en casa después de quitarse los zapatos. ¿Qué sería? Quitarse es 벗다 y 들어가다 significa entrar. En este ko también que agregamos al primer verbo, ¿qué pasó? Estuvo diciendo secuencial, el orden que hizo primero, ¿verdad? Que hace primero. Muy bien. Ana는 불을 끄고 자요. Ana apaga la luz y luego duerme. O también puede decir, Ana duerme después de apagar la luz. 끄다, que significa apagar, y 자다, dormir. Aquí también, 끄고 le agregamos al primer verbo para demostrar que apagamos primero la luz antes de dormir. En estas oraciones que les estaré mostrando ahora, el verbo con que se conjuga con no expresa el tiempo, ¿sí? El último verbo, que es el verbo principal, es el que se expresa el tiempo de la oración. Cuando decimos 나는 옷을 입고 아침을 먹었어요, que yo me vestí y luego desayuné. 나는 옷을 입고 아침을 먹어요. Yo me visto y luego desayuno. 나는 옷을 입고 아침을 먹을 거예요. Que yo me vestiré y luego desayunaré. La desinencia conectora de este ko nos expresa tiempo, como les dije, que es el último predicado que estaban viendo. 아침을 먹었어요. 먹어요. 먹을 거예요. Es el predicado principal de la oración, es el que expresa el tiempo de la oración. La oración anterior, el ko, simplemente expresaba el orden cronológico, ¿sí? Diciendo después de y luego. Pero en esta oración, el ko no es el que expresa el tiempo, sino al último. Solamente está como y, ¿sí? Para seguir una acción en una sola oración. 우리는 문을 열고 들어갔어요. Que nosotros abrimos la puerta y luego entramos. 우리는 문을 열고 들어가요. Nosotros abrimos la puerta y luego entramos. 우리는 문을 열고 들어갈 거예요. Que nosotros abriremos la puerta y luego entraremos. Como vieron también aquí, 갔어요, que es pasado. 들어가요, que es presente. 들어갈 거예요, que es futuro, es lo que expresa el tiempo. Y el ko
solamente está haciendo la función de y, y. También este uso de ko corresponde a la conjunción 그리고 나서, después de eso, y luego, ¿verdad? 나는 옷을 입어요. 그리고 나서 아침을 먹어요. Yo me visto y luego desayuno. También está esto. Por ejemplo, puedo decir, 나는 샤워를 하고 나서 저녁을 먹어요. ¿Qué fue lo que dije? 나는 샤워를 하고 나서 저녁을 먹어요. ¿Qué dije? Que yo me baño y luego ceno. Sería esa la diferencia. Entonces, bueno, en conclusión de desinencia conectora, ko sería que el ko se usa para enumerarse más de dos acciones, hechos o estados en una sola oración y significaba y, que era el primer ko que les mostré. Y también la conjunción 그리고 era para unir oraciones. El segundo ko que les mostré se utilizaba para expresar el orden de más de dos acciones en una oración que significaba después de o y luego, que las acciones no tenían relación, el ko simplemente expresaba el orden cronológico. Y luego, por último, está la desinencia conectora ko, que no se expresaba el tiempo. El que expresa el tiempo de la oración era el último predicado, que es el predicado principal de la oración. Bueno, espero que le haya gustado la clase de hoy y nos vemos en la próxima clase. ¡Añón!